Bueno, pues ya estamos de vuelta y yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis en que se tenga que decidir esta decisión tan importante después de, bueno, o en bachillerato a esta edad? ¿Creéis que es completamente necesario pensar, decidir esto? Porque en otros países, por ejemplo, se lleva lo de terminar los estudios, estar un año sabático, descansar, pensar qué se quiere hacer y luego ya empezar con los estudios superiores. ¿Qué pensáis sobre esto? Yo creo que se debería hacer eso en el año sabático porque hay muchísima gente que no sabe lo que quiere hacer, gente que está en segundo bachillerato y no sabe si presentarse a selectividad o no, pero yo creo que sí, se debería hacer eso, a lo mejor también para desconectar antes de prepararte para dedicarte fuertemente durante tantos años a una cosa, me parece lo mejor, pero claro, si no se puede porque el sistema que está aquí es un año y luego ya universidad o lo que tú tengas que elegir, pues yo por ejemplo vi muchos vídeos, hice muchos test, pregunté mucho, investigué mucho hasta encontrar lo que me gusta, pero claro, no todo el mundo hace eso. ¿Qué ibas a decir tú, Miguel? No, con ella, que bueno, en realidad no tanto. Creo que los años sabáticos son para gente que se lo puede permitir, porque vivimos en una ciudad que es bastante de dinero, digamos, ¿no? Hay muchas familias que tienen dinero, pero ir a ciudades grandes en las cuales hay más familias desfavorecidas y necesitan un sueldo más para la familia. En esos casos no te puedes permitir no elegir, no te puedes permitir un año sin trabajar, no te puedes permitir un año sin estudiar, si es que quieres sacar aprovecho de tu vida, tener estudios y demás. Sí, eso también es otra opción, pero también yo lo planteo como el hecho de no dejar de trabajar, dejar de hacer todo, estar como, no un año sabático completamente de estar no hacer nada, sino un año de reflexión, podemos decir, o de probar, o de mirar, o de no. Yo lo digo por el tema de la presión de segundo de bachillerato, estudios, selectividad, no selectividad, elegir, no elegir, notas, exámenes, todo tan comprimido que parece que es comprimido para mucha gente que en un año tiene que decidir tantas cosas. Lo planteo de esta forma, no de un año sabático, me voy de viajes, de esto, del otro, que también, ¿no? Que en otros países es lo que se hace, viajo, descanso un año y luego ya retomo los estudios y empiezo ya de lleno. ¿Cómo lo veis? Sí, pero tú dices como amueblar la cabeza a lo que vas a hacer, porque ahora mismo con la presión y tal es más difícil saber por dónde tirar, ¿no? ¿A lo que te refieres? Pues yo creo que eso depende de la persona, porque ahora mismo sí que es verdad que estamos en una edad que tenemos 17, 18 años y con 17 y 18 años hay chicos y chicas que parecen que tienen 14 y chicos y chicas que son mucho más maduros y que tienen la capacidad de saber, mira, me puedo permitir esto, me puedo hacer un año sabático o necesito pararme a pensar algo, o gente que... Depende de la persona, gente que tiene que coger rápido, meterse a algo y pum, pum, pum. ¿Y es malo ir con un año de retraso, 2 años de retraso? No. A mí no me parece una opción. Bueno, en mi opinión, ya no solo tener que elegir lo que quieres estudiar, es que ya es, metiéndote en el tema de selectividad, es ya poder permitírtelo. O sea, realmente estás 2 años muy estresado intentando decidir lo que tú quieres estudiar, con asignaturas que realmente a lo mejor esos contenidos no los vuelves a dar en toda tu vida, y luego a lo mejor eliges, en mi caso, medicina, llevas 2 años estresado queriendo obtener esas notas y luego llegas y en 3 días te juegas todo tu futuro. Es que a mí me parece algo, no sé, un poco surrealista, jugarte tu futuro en 3 días. Sí, yo creo que el factor determinante para que la gente tome un año sabático, se relaje un poco, es la presión que se vive en el segundo bachillerato y en primero, pero en menor medida. Es más, antes de ayer tuvimos un examen y dos clases de 30 alumnos y alrededor de 10 personas, 12, empezaron a llorar en mitad del examen. De la presión, de los nervios del primer examen, era el examen más difícil, por así decirlo, de matemáticas. Esa presión es algo que mucha gente no sabe gestionar. Entonces, yo veo bien que se cojan estos años sabáticos, de relax y demás, pero para quienes lo necesitan, no para todo el mundo. Vale, te voy a dar a ti el micro para cuando quieras hablar, para que no falle. Vale, ahora hablas con ese micro, Miguel.
Vale, ¿qué pensáis de lo que ha dicho Miguel, profesores? Permíteme. Vale. La parte, yo creo que es muy importante, y tenemos aquí la orientadora, y yo quiero insistir en la idea esa de que no solo, yo no soy psicólogo ni soy orientador, pero que vosotros o los que están escuchando, que a partir incluso de tercero de la ESO, cuando ya tenéis que elegir un poco las opciones, las optativas, que acudáis a los departamentos de orientación de los institutos y preguntéis y demandéis información. En cuarto de la ESO, que también tenéis que hacer las optativas, demandéis a los orientadores y a los profesores. O sea, que toquéis puertas vosotros, porque muchas veces ellos están sobresaturados de trabajo y no dan abasto. Y es muy importante que dentro del instituto acudáis al departamento de orientación. Si no podéis acudir al departamento de orientación, buscar un psicólogo, buscar un profesional, buscar ayuda externa para esa orientación, no solo en segundo de bachiller, sino previo, tercero, cuarto, primero, y ya cuando entráis en primero y en segundo ya tenéis un poco el camino hecho. Es verdad que en segundo, la parte, los nervios, hemos pasado un COVID, una pandemia, la parte emocional es muy importante, la salud mental es muy importante en vuestra edad y bueno, en la nuestra también. Pero quienes son profesionales en atender esa parte emocional son los psicólogos, son los orientadores. Esa figura para mí y para nuestra asociación es imprescindible. El psicólogo, el orientador y la formación y la parte emocional tenéis que trabajarla igual que una asignatura de lengua, de historia o tal. Es súper importante o incluso más a veces que un estudio. Y por eso están los orientadores, que lo demandéis, que luchéis por ello, que toquéis puertas y os informéis antes de dar el paso. Claro, os podéis tomar un año sabático o no, eso ya cada uno a nivel personal. Yo creo que no interesa un año sabático. Lo que interesa es que acudáis a profesionales, os informéis, acudáis a psicólogos profesionales o apoyo para que ya encarriléis vuestra vida formativa y educacional. Yo creo que es imprescindible que hagáis eso antes de incluso elegir una opción de estudio, ¿no? Sergio, ¿tú ibas a hablar? Bueno, pienso que lo que se refiere al año sabático, pienso que eso parte de una especie de cultura anglosajona, en la cual, pues claro, la gente tenía un recorrido, tenía más posibilidades para llegar a una universidad privada, se lo puede permitir dentro de un ambiente más rico. Aquí en España, yo jamás en la vida había pensado en tomar un año sabático, sobre todo porque hay mucha competitividad y ya, bueno, en la actualidad es posible que eso lo puedan pensar y me parece genial. Lo único que es verdad que es diferente aquí la forma de trabajar, la forma de llegar a la universidad con el bachillerato, el segundo bachillerato, lo que se llama, antiguamente selectividad, es decir, que tal como están distribuidas las carreras, yo lo veo todavía a mi punto de vista extraño eso del año sabático. Ese apartado me parece para mí extraño. Sí, yo creo que más que un año sabático lo que tienen que tener claro es lo que quieren, lo que les gusta. Y dentro de lo que les gusta, elegir bien, fundamentalmente. Es lo fundamental. Porque es lo que van a trabajar en un futuro y trabajar en algo que no te gusta es bastante duro. Hablando de eso, también yo quería hacer una pregunta en general. Decidir lo que se va a estudiar, elegir una carrera, una FP, un curso superior, un grado superior, ¿es la decisión final de tu futuro? ¿Creéis que hay gran parte de estudiantes, yo me incluyo, que a mí me parecía que era lo que tenía ya que hacer el resto de mi vida y que ya no había otra opción, ya no podía cambiar de opinión, ya había elegido eso, ya tengo que ir por ese camino? ¿Os ha pasado? ¿Qué pensáis de esto? Yo lo que pienso que no es la decisión final, decidir a qué carrera vas a ir, porque después cuando tú opositas a un trabajo o te presentes, cuando tú pongas el currículum vas a mirar en qué has estudiado, qué universidad has estado, pero en lo que se van a centrar principalmente es en qué es capaz este chico o esta chica de hacer, no plantearse, pues ha estudiado una carrera diferente a que es más difícil, entonces lo vamos a coger. No, se van a centrar en lo que tú eres capaz de hacer y si eres capaz de hacerlo como ellos quieren que lo hagas. O sea que no es la decisión final, es coger una carrera. Venga, Benji. No es la decisión final, pero una carrera como medicina te ocupa 10 años de tu vida. Claro.
estamos hablando, sí, al final depende mucho también de cuando tú te metes en medicina, lo tienes que tener muy claro. Evidentemente yo no me meto en medicina empezando ya por la nota de corte, es algo a la gente de medicina va a eso. Pero ya cuando esto también es para aquellas personas que prueban un poco, se arriesgan cuando no saben lo que quieren hacer, ¿no? Ay, pues me gusta esto, me llama la atención, voy a ver, pero una vez metido en eso ya va por segundo año de carrera, tercer año, incluso hay gente que lo deja en el tercer año de carrera o en el último y que luego ya pues se dedica a otra cosa. Y yo lo que quiero es divulgar aquí un poco es que no es un error eso, que no pasa nada, que no hay que sentir esa presión de pues el día de mañana no me veo pues si he estudiado Derecho no me veo de abogado, pues bueno, pues hay otras opciones, o he estudiado Bellas Artes, que eso también es algo que quería hablar, pues no tiene salidas, tal, no me gusta, no voy a ver, no me veo, pero se puede especializar, como que siempre hay una solución, ¿no? Sí, no. Bueno, yo de mi experiencia profesional, en nuestros cursos de formación profesional superior tenemos mucha gente que no ha escogido esa formación profesional como primera opción. Han escogido otras carreras, otras especialidades y de repente no les gusta lo que hacen y se plantean otra formación y vienen a nuestros centros. Y la verdad es que tenemos muchos casos de éxito en ese aspecto, ¿no? Gente que no ha fracasado, sino simplemente que no le ha gustado lo que estaba haciendo y ha retomado el camino con otro tipo de enseñanza diferente y son profesionales de éxito actualmente. Bueno, sí, yo creo que en lo que estabas planteando, efectivamente, bueno, son personas muy jóvenes que están iniciando y sí puede darse que el nivel de expectativa que puedan tener con respecto a unos estudios sea muy alto y luego venga la decepción y cuando están estudiando pues no responde a las expectativas que se había creado, con lo cual pues se puedan sentir que no tienen la fuerza para continuar. Depende, yo antes mencioné lo de los campos profesionales, depende del nivel de estudio o sea, la especialidad que haya hecho, si bien estudios universitarios, de FP o estudios artísticos, pero en el tema, por ejemplo, de la universidad, hay posibilidad de pasar de una rama a otra y de reconocer estudios, incluida la formación profesional de grado superior, hay sistemas de convalidaciones. Quiero decir que las pasarelas están ahí, no es un error, el error es hacer una cosa que no puede, lo que decía antes, estás estudiando algo que tiene mucha salida y al final no eres capaz de mantener el esfuerzo para terminar, o bien me he metido en una carrera que tengo, pues me parece que me gusta mucho, una vez que estoy dentro no responde al nivel de expectativa que yo tenía y me siento mal y no me siento con la fuerza de terminar. Siempre se puede, como han apuntado por aquí, reconducir y buscar las opciones. También en la universidad o en los centros donde hay formación profesional hay orientadores para hablar, para plantear en la gestión porque son vuestras expectativas, vuestra vida y se puede reconducir y es tener un planteamiento realista y enfocado y también a la realidad que tenemos, que vosotros, no sé si el tema de terminar y ver qué expectativas y si vamos a trabajar o no vamos a trabajar, que eso también es otra presión que suelen tener los jóvenes, ¿no? Lucía, tú querías hablar, ¿no? Sí, bueno, yo en mi opinión, yo creo que es muy necesario transmitir a los estudiantes de que no está mal equivocarse, sino de que tú puedes elegir algo y luego volver a empezar de nuevo, que no está mal, que eso también es una ventaja nuestra, de que somos muy jóvenes y que realmente puedes tirar por un camino y luego cambiar drásticamente de dirección, que no pasa nada equivocarse y volver a empezar de nuevo y perder tiempo, que es lo que solemos decir, que es perdemos tiempo si volvemos a empezar. Sí, realmente no es perder, claro, porque no lo has perdido, sino que ese tiempo has probado algo que no te ha gustado y por lo menos ya eso te ha servido para descartarlo. Pero siempre lo atribuimos a, he perdido un año, he perdido 2 años. Bueno, pues al final la vida es probar unas cosas, otras y descartar aquellas que no te gustan, como por ejemplo también antes estábamos hablando de, también hay gente que escoge primero el bachillerato de ciencias y luego se pasa a ciencias de la salud o viceversa, lo que sea, ¿no? Que eso también es otra opción y que conlleva sus consecuencias, lo que hablábamos antes, ¿no, Carmen? Que al final pues te decantas por otra opción que no, y hay otra gente que la lleva estudiando desde cuarto de la ESO, especializándose en eso, pero lleva sus consecuencias, pero también es posible.
yo creo que sí. Otro eterno debate que yo quiero también plantear aquí es lo de ciencias o letras, ¿no? Esa pequeña distinción que hay entre no, es que tú eres de letras, no, es que tú eres de ciencias, no, es que no, estudiar una carrera de letras tal, ¿cuál? No, eso, ¿sigue habiendo eso? Yo, por ejemplo, que soy de artes, cada vez que digo que soy de arte la gente me mira mal. Me dice, ¿tú arte? Tú no haces nada, tú estás en la clase pintando. Y yo, sí, ojalá. Claro, eso. Pero claro, hay mucha gente que me mira mal. Y cuando yo le digo que soy de arte, piensa, bueno, eso está chupado. Y yo, bueno, ojalá estuviese tan chupado, sacaría yo. Hazlo tú, hazlo tú. Hazlo tú, ponte tú a dibujar. Esa es una idea general que hay con el bachillerato de arte, y ahí es verdad que hay como un camino que llegan muchos que acaban y no saben lo que hacer y piensan que eso, que el bachillerato de arte es chupado. Y claro, se meten ahí y ahí llega a veces un fracaso grande. Entonces, no es chupado, evidentemente, porque es un bachillerato y hay mucho trabajo y mucha teoría. Pero entonces hay gente que luego, es verdad, lo que venía al hilo de antes es que esa gente luego se cambia a otro bachillerato. Y ahí ya pues está el error o lo que quieran probar, pero bueno, que no hay esa idea general de que está chupado, pues no está chupado. Sí, incluso también, bueno, lo hay entre todos los bachilleratos. También yo me acuerdo que ciencias de la... ciencias sociales con ciencias también estaba como muy discriminado, en plan, no, economía, tontería, esto, lo otro. Eso tiene que acabar. Siempre hay peleas, pero vamos, que yo me lo tomo como algo de broma. Yo me meto con todos los bachilleratos, hasta con el mío. Sí, bueno, al final el de ciencia de la salud con el tecnológico son los que están en el top y en el que se meten con todo el mundo, ¿no? Hombre, a ver. Pero yo creo que tiene que ver un poco, partimos de unos errores, igual que estábamos hablando desde la formación profesional, cuando elegimos el bachillerato en función de lo que queremos hacer. El bachillerato de arte es bachillerato, sigue teniendo las mismas asignaturas, tiene la diferencia en dibujos, en audiovisuales y demás, que tiene esa especialidad, ¿no? Y la modalidad pues en sociales que tiene en economía o en humanidades que tenga el latín o el griego, pero que está enfocado luego a las ramas del conocimiento de lo que tú quieres estudiar y que tiene que ver con las propias habilidades, porque no es más porque sea uno tecnológico ni es menos porque sea bachillerato de arte o porque sea de humanidades o de sociales, que tiene que ver en función de tus intereses, de tus propias capacidades, de lo que tú quieres hacer, de lo que te interesa hacer en función de esa perspectiva o de ese proyecto de futuro que tú tienes. Entonces hay que eliminar, yo creo desde mi punto de vista, esas distinciones. Porque dice, uy, ¿cómo va a ir si es que este es muy listo, ¿cómo va a ser bachillerato de humanidades o cómo va a ser bachillerato de arte? Totalmente. Porque tiene un proyecto personal, un proyecto vital, en el que sus intereses están encaminados en un campo determinado y esos son los estudios que le interesa hacer. Otra cosa ya, veamos lo de las perspectivas profesionales y de cómo están el campo de trabajo y todas esas historias, y la situación laboral, pero como nos estamos situando antes, pues yo creo que eso es algo que sí que debemos difundir, no es más ni es menos, es que cada uno se adaptará a las propias capacidades y a los propios intereses, que creo que llevo toda la tarde diciendo lo mismo, pero es que así que llevo toda la tarde, pero es que creo que es fundamental. Claro, hay alumnos que las matemáticas no resultan difíciles en absoluto. Sin embargo, son incapaces de dibujar absolutamente nada. Claro. O sea que... O lengua o... Exactamente. Ahora lo que se tiene establecido es como que solo hay un tipo de inteligencia, que tú eres inteligente si tienes la capacidad de retener mucha información, o que tú eres inteligente si se te dan muy bien las matemáticas, pero también lo que hay que aprender es que a cada persona se le da bien una cosa y hay diferentes tipos de inteligencia. Yo, por ejemplo, si a mí me ponen que dibuje algo, pues no sé dibujar nada. O sea, a lo mejor a ella le dicen que le haga una molécula, pues tampoco sabe hacerla. Que también eso es lo bonito de que cada persona pues se dedica a una cosa, porque si no, si todos y que le apasiona una cosa. Sí, pero es cierto que incluso los de sociales piensan que todo lo que hacen ellos es más fácil. Por ejemplo, yo tengo un par de amigos que piensan que de verdad que están haciendo algo que es chupado, pero que es chupado. Por ejemplo, otro día un amigo mío se sorprendió porque había sacado un 9,5 en matemáticas. Entonces, y en mi clase le conté que había un montón de gente llorando, que iban a suspender un montón de gente y demás. Y él dice, claro, es que lo vuestro es mucho más difícil. Pero es que no es así. Porque si te pones a pensar, yo por ejemplo puedo tener una mente muy racional, pero quizás él sepa manejar bien el dinero o no sé. Es lo que estaba comentando Andalucía, que los tipos de inteligencia no se valoran bien hoy en día.
cuando por ejemplo te hacen las pruebas de coeficiente intelectual y demás, se basan mucho en eso. Se basan mucho en cuánto es tu IQ, cuán rápido puedes hacer una operación, cuán rápido puedes hacer un problema, pero no se basa más en cómo te relacionas con el entorno, cómo haces las cosas, cómo tu creatividad y demás. Y sobre todo yo creo que también lo tenemos así establecido por lo que es la prueba de selectividad. O sea, realmente en selectividad, por ejemplo, Historia de España, todo el mundo la tenemos que hacer y es simplemente para gente de que sabe retener mucha cantidad de información. Y eso es lo que tenemos establecido en selectividad, retener mucha información, retenerla y pues escupirla entera. Y soltarla. Benji. Yo creo que el bachillerato en sí, el sistema está mal, fundamentalmente está mal. Que solo puedes elegir entre 5 ramas y que eso decida lo que vas a hacer el resto de tu vida. Yo creo que debería haber mucha más opción. Yo, por ejemplo, alguien en sociales que quiere ser abogado, no creo que debería estudiar matemáticas, porque es que no les interesa, les interesa sociales, pero no la parte de matemáticas, pero están forzados a hacerlo porque es esa rama. Sí, por eso mismo está saliendo ahora nuevos bachilleratos. Claro. Han salido un par de propuestas de nuevos bachilleratos que no se centran tanto en carreras tecnológicas, carreras orientadas a medicina o al arte y demás, sino están saliendo bachilleratos que abren más el abanico para tú poder ya decidir cuando seas más adulto, cuando tengas mayor madurez. Claro, son propuestas, pero todavía no se han puesto en... Que tampoco están en todos los sitios, claro, por el número de personas. Por ejemplo, Benji y yo que estamos en salud tenemos que estudiar matemáticas y, por ejemplo, en medicina no necesitan matemáticas, al revés, tendríamos que estudiar las matemáticas de sociales, que es lo que se necesita para medicina. Claro. O sea, el problema, para mí el problema es de que, por ejemplo, en el bachillerato de salud es que hay que ser excelente en todo, no es nada específico. Simplemente tienes que ser brillante en todo. ¿Por qué? Porque tienes las máximas notas en selectividad. Por eso, para mí, eso es uno de los grandes problemas del sistema educativo. Bueno, esto sería... Las notas lo sabéis, ¿no? Que va en función del número de plazas y entonces por eso suben, ¿no? Entonces, bueno, que mi última pregunta, tenéis mucha presión los que antes de terminar, porque el sistema educativo sería para hacer 2 o 3 programas más, de 2 horas cada uno, así que yo quiero que me respondáis rápido a vosotros, sobre todo chicos y chicas, que os ha pasado que a priori una materia, una asignatura no os ha gustado, al principio os disteis cuenta de que el problema era el profesor, profesora. Ah, el profesor, profesora. Claro, de que al final luego se os ha tocado otra profesora en otro año distinto y que, oye, pues que sí que me gusta esto, pero el problema era que el profesor. Que me respondan 2 de vosotros. Venga, 3. Agustín, Alba y Benji. Yo, bueno, matemáticas, pero principalmente, aparte de porque yo tengo un problema, yo tengo la lateralidad cruzada, entonces ni siquiera distingo izquierda-derecha y tal. Y entonces como que ningún profesor, o sea, todos los profesores de mates llegan y se creen que todo el mundo sabe matemáticas perfectamente y es algo muy fácil de comprender y lo explican pues para un nivel muy alto. Y bueno, y a lo mejor la mitad de la clase no se entera. Y luego, sin embargo, en bachillerato tuvimos una nueva profesora que lo explica muy bien, lo explica la verdad bastante bien y nos lo explica como, lo explica rápido, pero lo explica muy detenidamente, o sea, centrándose en lo principal. Y eso es lo que a mí me gusta, porque yo, que no he sido en la vida capaz de comprender las mates, ahora las estoy entendiendo. Exactamente. Que más que asignaturas malas, yo creo que son profesores que no saben enseñar su materia. Filosofía es una asignatura que mucha gente en bachillerato piensa que es innecesario, pero es que también depende del profesor. Yo en primer bachillerato tuve un profesor que, en vez de solo dar temario e historia de la filosofía, produjo debates. Tuvimos que crear nuestro propio partido político para organizar la España, nuestra nación, como nosotros lo vemos. Y eso es la intención de la filosofía, es hacernos pensar más allá, no solo aprender sobre la filosofía. Así que yo creo que muchos profesores tienen que aprender a enseñar su asignatura mejor. A ver, hay algunos profesores que directamente por su propia formación no nos pueden enseñar lo que nos tienen que enseñar o se les puede dar peor aunque lo intenten con la máxima fuerza del mundo. Por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos una profesora de física que era química
que también sabía de física y ella lo intentaba. Es una profesora genial y muy buen corazón, te intentaba enseñar con todas las ganas del mundo, pero no era física y a mí, por ejemplo, física se me atrancó muchísimo y me tuve que buscar un profesor que era físico y sin embargo este año que estamos dando física con un físico me está resultando muchísimo más fácil. O sea que no es siempre que el profesor no sea bueno, porque lo pueden intentar y simplemente a ellos también les cuesta, porque también son personas, también les puede costar algo a ellos y hay que comprenderlo. Bueno, pues con esta reflexión y con todas estas variantes que al final influyen en el sistema educativo, terminamos. Ojalá pudiéramos hacer otro y extenderlo, pero bueno, yo os doy las gracias a todos por venir, por expresar vuestra opinión. Bueno, espero que hayáis pasado un buen momento y nada, a vosotros muchísimas gracias detrás de las cámaras por estar ahí siempre. Nos vemos la semana que viene con otro tema distinto, como siempre, en el Ágora. Hasta la semana que viene.